Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Soy Tomás González Corro y me da muchísimo gusto poderles saludar en una emisión más de Agenda de cada jueves, Agenda Económica con nuestro buen amigo Hilario Barcelata Chávez, quien tuvimos unos retrasos por ahí, pero ya estamos aquí con ustedes en un horario distinto por esta ocasión. Pero quiero felicitar, antes de otra cosa, quiero felicitar a Hilario Barcelata Chávez, quien acaba de ser nombrado dentro del Sistema Nacional de Investigadores la distinción de ser investigador nacional nivel 1 del famosísimo SNI 1 dentro del CONACYT, cosa que me da muchísimo gusto por el compromiso académico, por el compromiso social de Hilario Barcelata para compartirnos sus reflexiones, sus análisis económicos y retribuirle de esa manera desde la academia a la sociedad mexicana justamente su saber a través de estas charlas aquí con nosotros, pero también sus videocolumnas, sus columnas en escrito, cosa que se agradece, mi estimado Hilario, de verdad, con mucho gusto, te festejo, te felicito por este logro alcanzado. Pues mi estimado Tomás, primero que nada te saludo con mucho aprecio y afecto como siempre, y luego pues te agradezco mucho tus palabras, tu felicitación, y bueno, pues es un gusto obtener una distinción de esta naturaleza, pero sobre todo, y como tú lo dices, compartirlo socialmente. Estos logros finalmente derivan pues del compromiso que tiene uno de estudiar, de analizar y de proponer a la sociedad elementos que finalmente pueden contribuir para el desarrollo. Entonces, pues es algo que es un logro personal, pero también es algo que es útil, que es un instrumento y que pues lo ponemos, digamos, al servicio de la sociedad. Y en este caso, pues en estas charlas que tenemos cada jueves, que sin duda alguna pues son también las reflexiones que aquí se derivan, resultado de ese trabajo de investigación y análisis que pues ha permitido alcanzar esa distinción. Así es, Hilario, porque digo, es necesario que lo platiquemos ahorita brevemente antes de que entremos a los asuntos eminentemente económicos. Es cuando cobra sentido lo que aquí hemos platicado, justamente la importancia del estudio, del nivel universitario, de la investigación y de la ciencia como tal. Y bueno, este nombramiento es justamente la culminación o un buen nivel en donde tu esfuerzo, tu dedicación, tu trabajo intelectual se está viendo compensado, y ahí es cuando dice uno, vale la pena que tengamos investigadores que alcancen esos niveles y que además nos compartan a la sociedad en su conjunto justamente el saber, porque imagínate hablar de que la ciencia es un puntal para el desarrollo social y no compartirla y no vertirla sería contradictorio, y tú eres un ejemplo en ese sentido, cosa que me da muchísimo gusto y cosa que se aprecia, mi estimado Hilario. Muchas gracias, querido Tomás. Y mira, la verdad es que lo que dices es cierto. Aquí el esfuerzo, la realización de la investigación, que bueno, tiene como propósito conocer la realidad concreta y sirve para plantear soluciones. A final de cuentas, el esfuerzo que hace uno es justamente en ese sentido, en poder contribuir de alguna manera desde el esfuerzo científico que se realiza para el mejoramiento económico y social de nuestro país. Es necesario entender que esos esfuerzos, digo, independientemente de que se puedan obtener un reconocimiento, qué bueno, porque de alguna manera es una forma, pues, digamos, de estimular, de incentivar el trabajo científico, pero sobre todo considerar que ese es el compromiso y ese es el papel social que jugamos los académicos en la vida intelectual, contribuir de esa manera. Quizá no lo podemos hacer de otras formas, pero a través de la reflexión, del análisis, de la investigación científica, de las propuestas que podemos llevar a la sociedad, pues sin duda alguna estamos contribuyendo. Y por otra parte, pues también demostrar que
el esfuerzo que realizan los gobiernos por el financiamiento de la educación pública y por destinar recursos para estimular la investigación son un factor fundamental para el desarrollo de nuestro país. Muchos somos producto, en este caso yo lo puedo decir, producto de la educación pública y particularmente en la educación superior. Y bueno, pues eso permite un avance sustancial que luego necesariamente uno siente el compromiso necesario de regresarlo a la sociedad, pues a través de este trabajo comprometido, por lo que uno cree que son las propuestas que pueden resolver los múltiples problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no? No, y además, algo importante, mi queridísimo Hilario, es un ejemplo para la juventud el decirle que por la vía de la academia, y no significa que sea el único camino, pero que por la vía de la academia se pueden conquistar logros, se puede tener satisfacciones importantes como esta, independientemente de la retribución que pueda haber o lo que implique como resultado de estar ahí, es finalmente llegar a estándares de calidad, de profesionalismo, y decirle a los jóvenes, ahora sí, como nos dice el dicho deportivo, sí se puede, y que hay retribución al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, que eso es a veces lo que hemos perdido de vista como sociedad, Hilario. En momentos como el que estamos viviendo, en donde la delincuencia organizada está capturando jóvenes por aquel brillo momentáneo del dinero fácil, sin esfuerzo, sin trabajo, sin talento, pues creo que debemos de seguir incentivando y aplaudir el esfuerzo como tú, que se ha dedicado justamente al estudio. Yo creo que sí es importante esto decírselo a los jóvenes, porque además tú tienes ese contacto con la chaviza, ¿no? A través de las aulas, ahora, bueno, de manera virtual, ¿verdad? Pero es importante justamente, y eso hay que reconocerlo, y tenemos que incentivarlo tanto como sea posible, así como hablar de la economía. Sí, por supuesto, lo dices muy bien. Necesitamos transmitir ese mensaje a los jóvenes de esforzarse, de que vale la pena estudiar, vale la pena esforzarse, vale la pena prepararse, porque no solo es llenarse de conocimientos, sino prepararse para ser uno mismo una herramienta, un instrumento a través del cual se pueden crear ideas que tienen impacto en la organización económica y social. Si no investigamos, si no estudiamos, si no analizamos, pues incluso, y por supuesto, si no publicamos, y no solamente impresos, sino por ejemplo, en estas charlas o en otros ámbitos públicos, perdón, si no lo hacemos, entonces no cumplimos con esa parte importante que nos toca hacer, y para lo que muchos podemos servir. No basta ir a la escuela, ir a la universidad, obtener un título, un grado y a lo mejor luego una maestría y un doctorado, si no tiene más que el propósito individualista de superación personal. Creo que siempre tenemos que ver más allá. ¿Cómo va a incidir mi persona, mi preparación en el desarrollo de la sociedad? ¿Cómo puedo convertirme en un agente de cambio desde la academia y con los conocimientos que tengo? Y la ciencia es un instrumento fundamental de cambio social. Y en las ciencias sociales, por supuesto, que tiene un espacio muy importante para la transformación y la resolución de los problemas que enfrentamos día a día. Así es, mi estimado Hilario, porque finalmente el conocimiento, el saber es una construcción social, y justamente el estar en foros como este, más aparte de tus escritos y tu inquietud por generar videocolumna, pues es parte justamente de ello. Y pues bueno, ahí está el ejemplo para la chaviza y para todos. Y bueno, ahora sí, entremos a lo que nos trae normalmente aquí, mi estimado Hilario, pues la situación económica financiera del país. ¿Qué traemos por ahí, mi estimado Hilario? Fíjate que el día de ayer estuvimos en nuestro foro de análisis económico del Colegio de Científicos de la Economía,
estuvimos analizando el presupuesto de egresos de la Federación. Como ya todos sabemos, ahorita está en el proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Hacia el 15 de noviembre debe de estar aprobado el presupuesto de egresos, y ya en lo general, el día de ayer, prácticamente el día de antier, ya se aprobó en lo general los montos más amplios del presupuesto, que prácticamente quedó como lo envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Y ahí en la Cámara de Diputados todavía se están haciendo algunos ajustes, se está discutiendo intensamente. La verdad es que no se va a lograr los cambios que la oposición busca, particularmente lo que tiene que ver con la asignación del presupuesto al gasto federalizado, es decir, a lo que se da a los estados y municipios. Aunque sí se llevaron a cabo una asignación, uno de los cambios importantes que se dio es el que tiene que ver con la reducción del presupuesto que se le hizo al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral, y también hubo una reducción para la SEP, para el Tribunal Electoral, para el Congreso y la Fiscalía General. Se reasignaron 2.184 millones de pesos. De esos 2.184 millones de pesos, se le redujeron a 1.130 al Poder Judicial y 870 al INE. Prácticamente ahí son casi los 2.000 millones de pesos que se redujeron. Y ese presupuesto se va a enviar, se va a servir para incrementar el presupuesto de los programas de pensión para personas adultas mayores y pensión para las personas con discapacidad permanente. Entonces, inicio planteando esto porque es importante ver esta manera en la que se reasigna el presupuesto para fortalecer aún más los programas de apoyo social que tiene el gobierno federal, que por la manera en la que se operan, sin reglas de operación claras, con una sospecha muy grande de uso preelectoral y electoral a secas, hace dudar de la calidad y del efecto que puede tener, particularmente por los efectos, digamos, de carácter no transformador que tiene este gasto, en el sentido de que no modifica las estructuras de generación de la riqueza que luego se distribuye de una o de otra manera. Y al mismo tiempo, la reducción, para favorecer estos programas, la reducción del presupuesto al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral en un pleno año electoral, cuando el INE tiene que enfrentar el más grande proceso electoral de toda la historia. Ahora sí que, como dijera el clásico, la madre de todas las elecciones. Entonces, bueno, pues no se entiende que se debilite financieramente a esta institución y tampoco al Poder Judicial, particularmente por la necesidad que tiene el Estado de consolidar la impartición de justicia en este país, en donde pues se clama por una injusticia muy grande y por una impunidad muy grande. Entonces, en este primer análisis observamos cómo se renuncia a unos propósitos para favorecer otros que no cabe duda que sí es necesario apoyar a las personas en situación de dificultad económica, pero me parece que no se puede descobijar otros ámbitos que son también importantes para el desarrollo del país. Oye, Hilario, me voy a remitir a un clásico que se dice, en donde dice que las prioridades se ven en el presupuesto, por un lado. Por el otro, un tema que hemos comentado muchísimo aquí, Hilario, y que tiene que ver con la generación de riqueza. Si unimos estas dos frases, las prioridades se ven en el presupuesto y no estamos invirtiendo en la generación de la riqueza en nuestro país, bueno, por un lado, le seguimos
les digo, socialmente hablando, a través del presupuesto que está mandando el Poder Ejecutivo y que va en la sintonía el Poder Legislativo, de aprobar algo que suena muy bonito, que suena muy endulzante en el oído, que tiene que ver con apoyos a las personas vulnerables, como son las personas de personas adultos mayores y, bueno, personas con discapacidad. Eso suena bastante bien y digo, la verdad es que uno lo ve así de manera suelta y dice uno, ay, pues está muy bien, bravo, pero el problema es de que por el otro lado, el debilitar lo que bien comentas al INE en un momento, en un año decisivo para la consolidación o el retroceso democrático de este país, y lo vimos cómo se cuestiona ahorita en estos momentos la democracia norteamericana, cómo Donald Trump boicoteó al sistema de correos en los Estados Unidos, quitándole presupuesto para ir dinamitando y generando la sensación e ir generando la acusación, esto desde el punto de vista político, de que habría fraude, ¿no? Porque al no tener el dinero, el recurso, el área de correos, pues se presumía que iba a haber retrasos, que iba a haber problemas en la llegada de los votos por correo, como se acostumbra ya en los Estados Unidos. Bueno, guardando el símil y toda proporción, esa parte que tú dices de debilitar al INE, pareciera es la misma lógica de generar problemas en el proceso electoral a través de la organización de las elecciones, que sí, nos salen muy caras, pero muy caras porque de ese tamaño es la desconfianza que históricamente hemos tenido en los procesos electorales. Y por el otro lado, cuando estamos viendo que la desconfianza del Poder Judicial, en donde la justicia sigue siendo un gran pendiente, pues queda claro que también para el Poder Ejecutivo la justicia tampoco es su prioridad. Y regresando al punto de la generación de riquezas, ¿dónde está el apoyo a las empresas micro, medianas, pequeñas empresas? Lo que tanto hemos comentado aquí, Hilario. Sí, efectivamente, como tú bien lo señalas, ahí en el presupuesto están señaladas las prioridades y justamente el apoyo a las pequeñas, medianas, microempresas no aparece por ningún lado. Tampoco aparece un programa definido, una estrategia financiada para la recuperación económica, digamos, para crear los mecanismos que permitan salir de la profunda crisis en los que nos metió la parálisis económica. Lo que sí hay, y ahí nuevamente aludiendo a tu premisa, lo que sí hay es una marcada inclinación a fortalecer el sector energético. La propuesta para el impulso al crecimiento económico está dada por el apoyo al sector energético. Enfáticamente, el texto del presupuesto de egreso señala que se buscará fortalecer la posición financiera de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. Ahí está clara cuál es el eje central del impulso al desarrollo, de la estrategia económica del Estado. Apoyar a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. A este sector energético se le está destinando el 22% del gasto total que se va a ejercer, 22%. Para Pemex, 304,260 millones de pesos, de los cuales 45,000 millones de pesos, Tomás, 45,000 millones de pesos para continuar con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco. Por cierto, creo que está bajo el agua, ¿verdad? Sí. Y bueno, y algo, digo, y entonces se trata de fortalecer ese sector que viene en decadencia a nivel mundial, ese sector y particularmente la empresa Pemex, que pasa por una situación económica muy difícil, con una deuda muy elevada, con pérdidas que ha mostrado en los últimos 3 años. Incluso para este año, el balance financiero que se propone
aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, señala que tendrá un déficit, la empresa tendrá un déficit programado de 92,687 millones de pesos. Cerrado, 93,000 millones de pesos de déficit va a tener Pemex, y aún así se le está poniendo el 22% del presupuesto de egresos de la Federación, y a dos bocas 45,000 millones de pesos, lo cual supera incluso el presupuesto que se le está destinando al Tren Maya, que es otro de las prioridades. Tren Maya se va a llevar 36,000 millones de pesos. Wow. El Aeropuerto General Felipe Ángeles, 21,000 millones de pesos. Bueno, esas son las obras realmente de infraestructura, de inversión pública que va a tener el país para el próximo año. Presupuestos muy elevados comparados, por ejemplo, con lo que se va a destinar a mantenimiento y conservación de carreteras, que va a ser apenas 8,000 millones de pesos. Cuando sabemos que la construcción de carreteras son elementos detonadores del desarrollo, claro, tanto para el transporte de personas como para el transporte de carga, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las prioridades. Se está destinando, digamos, se está cambiando el uso del recurso de lo físico a lo social, y además dentro de lo físico a obras que van a tener un beneficio muy limitado, olvidando otras de inversión pública muy importantes. Y de hecho se está renunciando a incrementar la inversión pública. Por ejemplo, en 2021 se espera que la inversión pública sea de 2,9% del Producto Interno Bruto. En 2020 fue de 3,1%. 2021, 2,9%. 2022, 2,7%. Bueno, para acabar rápido, en 2026 va a ser de 1,9% del Producto Interno Bruto la inversión pública, que es parte importante de la inversión física total, que es el factor fundamental del crecimiento económico. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia económica. Eso. General, ¿no? Entonces, ese es el presupuesto, esa es la orientación del presupuesto, una orientación con la cual no podemos estar de acuerdo, sobre todo si se pretende impulsar el crecimiento económico y recuperar la economía de la gran caída que ha tenido en estos meses. Híjole, Hilario, a ver, le voy a meter una variable, Hilario, y que tiene que ver con la variable Estados Unidos, Joe Biden y su política y apuesta, claro, cuando sea presidente de los Estados Unidos, tal como todo indica, que será más allá de las rabietas de Donald Trump. Ratificó su propuesta, su línea, su camino respecto a las energías limpias, que va contrario a lo que está planteando Andrés Manuel López Obrador, más allá del rollo de la autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos están diciendo los Estados Unidos, y no es un tema personal contra López Obrador, sino es un tema de la agenda de el que será el próximo presidente de los Estados Unidos, y que yo he venido diciendo, a ver, le prestamos atención no porque sea el presidente de un país, sino porque de facto se convierte en un factor o un presidente global, nos guste o no nos guste. O sea, ese no es un tema de gustos, es un tema de realidad política, de realidad económica, de realidad militar, que el presidente de los Estados Unidos es el factor de políticas públicas a nivel internacional. Y entonces vamos a ir a contrapelo, Hilario, de lo que nos está planteando los Estados Unidos. Con un 22% del presupuesto es una barbaridad el dinero que le vamos a echar a un saco roto, Hilario. Definitivamente, porque existe la posibilidad de que el próximo año o los próximos años la demanda de petróleo continúe a la baja, o por lo menos estancada, dado el estancamiento económico que está habiendo, pues porque vemos que las economías no van a crecer luego de que no podemos salir de la pandemia.
el retraso en la recuperación económica va a generar pues una situación de, digamos, ineficiencia en el sector energético en nuestro país. Y luego lo que tú dices del uso de las energías limpias, cuando debiéramos estar pensando en una transformación del sector energético, particularmente el eléctrico, en transformar para abatir costos de la generación de energía eléctrica, transformar esas plantas generadoras de energía basadas en insumos fósiles, gas, combustiolo, carbón, en otras energías, que además no solo son menos contaminantes, son mucho más baratas. O sea, Claro. hay estudios ya que lo demuestran una y otra vez. Entonces, también esa orientación del gasto dentro del sector energético no llevan hacia una transformación del sector energético para hacerlo más eficiente, sino está basado en la misma fórmula de hace 50 años. Esta creación de la refinería justamente obedece a una política energética obsoleta, que, bueno, ya no responde a las necesidades de nuestro país. Y sobre todo también en este momento en el que se enfrentan problemas muy serios en otros ámbitos que hay que atender y que hay que resolver. Primero que nada, que hay que atender con el presupuesto, y en la medida en la que se convierten en una demanda muy grande del presupuesto, pues hay que atenderlos, que es el caso de las pensiones. Ya aquí en algún momento yo me había referido a esto, y pues tengo que referirlo porque este año Claro. El presupuesto se va a llevar nada más que 1.064.000.000.000 de pesos en pago de pensiones. Las pensiones de los extrabajadores del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad se llevan 1 billón. Esto es un incremento del 6.6% comparado con lo que hubo el año pasado. En los últimos 5 años, el crecimiento del gasto en pensiones ha sido del 32% en términos reales. Y para decirlo rápido, las pensiones han crecido, mientras el presupuesto ha crecido de 2016 a 2021 en el 3%, 3.3% es lo que crece el presupuesto del gobierno. Las pensiones, el gasto en pensiones crece 40%. Si cada vez más, una parte del presupuesto cada vez mayor se tiene que destinar a el financiamiento a pensiones. Entonces, cada vez más es necesario, mientras no se resuelva el problema de las pensiones, lo que queda tenemos que utilizarlo sabiamente, lo tenemos que utilizar de una manera muy eficiente para que impulse el crecimiento del país, poniendo el dinero ahí en donde es fundamental y sobre todo seguro que podemos tener los mejores resultados. Híjole, y bueno, tú eres especialista también en ese tema de las pensiones, has hecho grandes análisis respecto a ese sector. Es una bomba de tiempo, Hilario, que no se puede resolver si no se genera riqueza. Y lo que estamos viendo es que el camino que hemos elegido en términos nacionales con este gobierno es justamente la negación a la generación de la riqueza. Agregado a esta parte, Hilario, le meto una variable que tiene que ver con el anuncio de López Obrador, que está pensando aumentar el salario mínimo, lo cual también suena bien bonito, sobre todo que viene año electoral, pero la gran pregunta, y ojo, no estoy diciendo que los trabajadores no merezcan ganar más, el asunto es la situación económica por la cual creo que no se ha dado cuenta López Obrador de que las empresas están en una situación verdaderamente crítica. Y ojo, no me refiero a los grandes monopolios, a los grandes corporativos, no, me refiero a la que da la chamba, la empresa de la esquina que todos los días vemos cuando salimos. Digo, algunas ya hemos dejado de verlas, lamentablemente, pero ese anuncio que suena bien bonito en materia electoral, con todo esto que estás comentando del presupuesto, con todo esto que estás comentando respecto al tema de las pensiones, sumado a todo esto, al negarse la apuesta a la generación de la riqueza, pues le sumamos otra medida populista, que es el anuncio del aumento de los salarios mínimos en este país.
Sí, por supuesto, eso tiene un impacto. No hay que olvidar que el salario es un costo que tienen que pagar las empresas. Y como tú dices, bueno, es justo en los últimos 30, 40 años, la caída del salario mínimo fue muy, muy importante. Era muy necesario tener una política de incremento del salario mínimo. El primer año de este gobierno incrementó 20%. Este año incrementó 16%. No ha dicho el presidente cuánto está proponiendo incrementar, pero hay que ser muy cuidadoso al ir haciendo estos incrementos, porque si bien es un principio de justicia aumentar el salario mínimo, también hay que hacerlo con mucho cuidado para que los generadores de empleo tengan la oportunidad de seguir costeando el pago de los salarios. De otra manera, podríamos estar condenando a las empresas a una situación de insuficiencia de capital, de capital de trabajo sobre todo. Considerar además que si la reforma a las pensiones que se propuso, que por supuesto no se ha aprobado, no sé por qué razón, también le va a representar una carga fiscal mayor a los empresarios. Hay que recordar que esa reforma a las pensiones por afores implica el crecimiento de la aportación de los patrones en casi 10 puntos porcentuales. Entonces, si además del incremento del salario mínimo va a aumentar el gasto que tiene que hacer el empresario en pensiones, pues hay que ser muy cuidadoso en las medidas que están tomando, que si bien, insisto, son bajo un principio de justicia, hay que hacerlas de una manera paulatina, para no perjudicar, y como tú dices, ya no pensemos en las grandes empresas, en las pequeñas empresas que no tienen una facilidad tan grande para generar riqueza y para pagar incrementos de salarios y de costos derivados del pago de prestaciones. A mí me parece que por ahí hay que ser muy, muy cuidadoso y sobre todo en un ámbito de crisis económica y sobre todo en un ámbito en que el gobierno no está destinando recursos para apoyar a esas empresas. Entonces, no, es como la tormenta perfecta, ¿no? No, por supuesto, porque lo que estamos comentando respecto a las prioridades, Hilario, si no está dentro de la prioridad el impulsar, apalancar financieramente las empresas, pero por el otro lado estás generando ciertos aumentos en los gastos de inversión de dichas empresas, y también hemos hablado muchísimo aquí, Hilario, y lo seguiremos hablando respecto a los incentivos o no de la formalización de dichas empresas. Pues lo que vamos a ver es que la tendencia a la informalidad se va a ir incrementando, lo que va a hacer que el pastel financiero se vaya reduciendo, pues porque es dinero que no le va a llegar al fisco. No es un asunto de que estemos en contra del gobierno. Digo, yo sin ser experto, pero platicando con gente como tú, pues obviamente pues, algo se me va pegando de la ciencia económica y es así como que del ABC, ¿no? Exactamente, son como los principios básicos que debe de saber todo funcionario para elaborar una estrategia económica. Y mira, además en el marco en el que si cuando vamos viendo ya, digamos, más a nivel microeconómico, ¿no? De lo que pasa con las empresas, pues tenemos que ver con lo que pasa con los gobiernos estatales y qué capacidad van a tener estos para elaborar algún apoyo para las empresas. Y esto viene a cuento porque el gasto federalizado en el presupuesto de egresos que se está aprobando contiene una reducción de las participaciones federales que se van a dar a los estados y municipios. Hay una caída del menos 6%, es decir, se le van a entregar 6% menos de las participaciones que se le entregaban a los estados comparados con el año pasado. En aportaciones federales se le va a entregar una cantidad reducida en menos 1%. En los convenios de descentralización se le va a entregar menos 23%. En materia de protección social en salud, simplemente desapareció ese rubro. No hay ya asignado ningún presupuesto, seguramente porque este dinero ya no se va a entregar a los estados y lo va a manejar centralizadamente el gobierno federal. Entonces, bueno, y en materia de gasto federalizado,
identificado en el ramo 23, que son los fondos metropolitanos, el Fondo Regional para los Estados más pobres, el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. También esos fondos están prácticamente desapareciendo del presupuesto. Entonces, se reduce considerablemente el dinero federal que se va a entregar a los estados y, por supuesto, los estados tendrán que reducir sus presupuestos y, por supuesto, su capacidad para poder incidir sobre el crecimiento económico y sobre el bienestar en cada una de las entidades federativas. Uy, a ver, se erosiona, lo que estoy diciendo es que se está erosionando la capacidad presupuestal en los estados, por lo tanto, en los distintos estados como Veracruz, pues nos va a pegar durísimo eso, y por el otro lado, eso es abajo, en los estados, obviamente los municipios. También has hablado y hecho estudios respecto al tema muy específico de la Universidad Veracruzana, que estará siendo brutal el impacto de la reducción presupuestal. Y por el otro lado, a nivel nacional, es decir, la parte de arriba, pues tampoco le estamos apostando. Entonces, como retomo tu frase, es la tormenta perfecta. Se cancela la generación de riqueza al nivel nacional y se erosiona la capacidad presupuestal abajo. Újole, un caldo de cultivo muy peligroso, Hilario. Sí, mira, y eso puede tener una incidencia muy grande en materia de seguridad pública, porque como sabemos, pues cuando se deteriora la capacidad para generar riqueza, digamos, dentro de la economía formal, dentro de las actividades ilegales, pues las actividades ilegales cobran fuerza y amenazan a la sociedad con las cosas que ya estamos viendo, ¿no? Con mayor inseguridad, porque evidentemente se busca generar riqueza en el ámbito de lo ilegal, cometiendo actos delictivos. Pero curiosamente en este ámbito también se va a desproteger a la población porque se está desapareciendo el fondo se llama Fondo a la Seguridad Pública, el Fortasec, que pues por ejemplo en 2020 era de 4,000 millones de pesos. En 2016 incluso fue de 5,900 millones de pesos. Se vino reduciendo, pero para 2020 fue de 4,000 millones de pesos. Cabe mencionar que el Fortasec es un fondo que sirve para destinarlo a municipios que cumplen diversas características y requieren el financiamiento para mejorar la seguridad pública. Y estos recursos pues van a dejar de recibirlos los municipios del país, entre ellos pues Veracruz, por ejemplo, va a ser uno de los municipios más afectados porque es de los municipios que más recursos reciben de este fondo, recibían de este fondo. Otros como Ecatepec, Tijuana, Manzanillo, Tapachula, Juárez, Iztapalapa, en fin, muchos municipios caracterizados por una alta inseguridad, que es ahí a donde van los recursos. Y bueno, pues este fondo desaparece. Se entiende que el gobierno estará pensando en atender los problemas de seguridad de una manera diferente, no sé si a través de la Guardia Nacional, estará también en esa medida centralizando el manejo del recurso público para atender las cuestiones de seguridad, porque de otra manera no se entendería que ya no le den dinero a los municipios. Entonces, deja de darles y bueno, sí, los recursos que van, por ejemplo, para la Guardia Nacional se incrementaron considerablemente, y también los recursos que se destinan a la Sedena también están teniendo un incremento importante. Entonces, lo que estamos viendo es una centralización de los recursos para la seguridad pública para que la maneje directamente el gobierno federal, y una reducción de esos recursos que va a los municipios y estados para que ellos pues no tengan elementos para elaborar su estrategia de seguridad pública y pues no puedan atender en lo local los problemas de carácter pues de seguridad. Ay, Hilario, esa es una pésima, digo, este es el programa de las pésimas noticias en materia económica. Es el programa del terror, ¿no? Porque obviamente
lo acabamos de ver justamente con el tema de la alcaldesa recientemente asesinada aquí en Veracruz, cuya policía fue desarmada bajo una serie de pretextos en el municipio de Jamapa, pero que tiene que ver justamente con lo que estás diciendo, con la fragilidad económico-financiera para sostener las policías municipales. Si a eso le agregamos justamente lo que está diciendo la reducción presupuestal a este fondo, pues la pésima noticia es que el próximo año estará peor en materia de seguridad pública, desde donde se supone que abajo, que es el municipio, la autoridad más cercana, que es lo que nos decían desde la primaria, Hilario, ¿no? El municipio libre, la autoridad más cercana a la gente, que es donde podíamos acudir, pues resulta que va a quedar literalmente desarmada en materia de financiamiento para contener a través de las policías municipales y estatales, pues la delincuencia organizada, ¿no? O la delincuencia común, o los delitos comunes. Sí, desde luego, mira, yo no sé mucho de estrategias de seguridad pública, no sé si sea mejor una concentración del poder en un solo mando, un mando unificado, como le llaman, o la descentralización de la estrategia de seguridad a nivel estatal y municipal. Lo cierto es que a través del Fortasec, este año, por ejemplo, para quienes habitan aquí en Jalapa, Jalapa recibió 40 millones de pesos de este programa y lo vimos de manera inmediata. Fíjate que uno de los pocos aciertos que yo alcanzo a ver de este gobierno municipal es la aplicación de este recurso para la compra de patrullas, para el equipamiento de la policía municipal, y lo hemos visto, ¿no? Un mayor patrullaje, patrullas nuevas, equipamiento, ves a los policías bien equipados, no sé qué tan bien entrenados, pero también el recurso del Fortasec sirve para eso. Entonces, bueno, y eso resuelve, ayuda a dar un clima de más seguridad y más tranquilidad a los ciudadanos. Por lo menos a mí me lo genera, pues ver que la ciudad está siendo patrullada con más elementos. Entonces, me parece que eliminar esos recursos que sirven para el fortalecimiento de las estructuras de protección a la seguridad ciudadana, pues no hace sino generar un retroceso en la lucha contra el crimen organizado o desorganizado en el ámbito de lo local, que me parece que es fundamental que la autoridad local tenga una fuerza pública que le permita en corto, en lo inmediato, resolver la problemática de la seguridad pública. Sí, es que la autoridad que tendría la posibilidad del mapeo de la ruta crítica de la delincuencia, de la inseguridad, es justamente el gobierno municipal, y tener elementos de respuesta rápida, como bien dices, el patrullaje por sí mismo es un elemento disuasivo de la delincuencia, independientemente que tengamos altos índices y lo demás, pero si vemos patrullas ahora sí dando sus rondines, pues obviamente el delincuente dice, caray, pues mejor me espero, ¿no? Y si lo sigue viendo rondando la policía municipal, pues sí, pues ya se me agüitó el negocio, pues ya mejor me voy. Entonces sí es un elemento disuasivo, y el mando único no significa en los hechos prácticamente el aniquilamiento de la seguridad municipal, sino al contrario, de una mayor coordinación, ¿no? En donde el mando municipal, el mando estatal y un mando federal, pues se coordinen para estrategias comunes, pero el que tiene el conocimiento territorial es el municipio. Por el otro lado vemos la Guardia Nacional, pues que literalmente nos dijeron que era para protegernos, pero al final terminó como la Border Patrol de Donald Trump en la frontera sur hacia Guatemala y la frontera norte hacia los Estados Unidos para evitar los procesos de migración. Entonces, por ese lado, pues sí, es una pésima noticia. Y oye, Hilario, aquí algo que me hace ruido
y es otro elemento otra variable que incorporo y que es el hecho de la calificación otorgada por Fitch, que dice que ratifica la calificación soberana de México y mantiene el grado de inversión. Es decir, ¿qué está viendo una calificadora como Fitch cuando nosotros estamos alarmados? Yo estoy alarmado escuchándote el tema del presupuesto, pero Fitch, ¿qué está viendo como para que le diga a México, no, pues tus grados de inversión están bien, no importa que estés tirándole dinero a la basura a Pemex, no importa que concentres el dinero en el aeropuerto, en Dos Bocas, ni en el Tren Maya, no importa que concentres el 22% del presupuesto al tema energético, o sea, ¿qué está viendo Fitch, Hilario, como para que mantenga ese grado de inversión? Sí, es un poco contradictorio. Y justamente cuando yo lo leí me hice la misma pregunta. Bueno, a ver qué está pasando aquí. Y creo que es muy simple. El tema de la visión de las calificadoras se están poniendo su atención en dos cosas. En los programas de austeridad, en el manejo racional, digamos, del gasto público y en el mantenimiento del principio del equilibrio presupuestario, lo cual quiere decir no generar déficits públicos. ¿Cómo está el interior de ese presupuesto? No le ponen tanta atención. Entonces, en este ámbito de calificaciones, ¿cómo tienes, qué problemas de caja tienes, ¿no? Vas a tener dinero para financiar, vas a pedir deuda, no estás pidiendo deuda, entonces no te estás comprometiendo, no tienes déficit, entonces, o tienes un déficit muy pequeño, si va a haber un déficit de 700,000 millones de pesos, que es lo que va a pedir prestado este año el gobierno, está dentro de los límites razonables, tienes un programa de austeridad, de contención del gasto público, es decir, un análisis neoliberal del presupuesto, palomita, porque el manejo del presupuesto público en México es de corte neoliberal, totalmente. Y entonces por eso le están dando la palomita. O sea, a ver, regresamos a lo que nos dijo Miguel de la Madrid, lo que nos dijo Salinas, lo que nos dijo Vicente Cedillo, lo que nos dijo Fox, lo que nos dijo Calderón, lo que nos dijo Peña Nieto. La sacrosanta macroeconomía está bien, que es lo que ve las calificadoras, aunque la microeconomía esté del nabo. Claro, la estabilidad, la inflación controlada, el tipo de cambio en términos generales controlado, el déficit público controlado, la balanza de pagos, la cuenta corriente, la diferencia entre exportaciones e importaciones dentro de los límites razonables. Ponle palomita a México, por favor. Oye, pero no, es que el resto de las cosas no están siendo evaluadas porque es un análisis financiero. Están evaluando la capacidad de pago del país y la capacidad de contratación de futura deuda. Entonces, pues eso. A ver, nos estás congelando por momentos, mi estimado Hilario. Si nos quiere, a ver, vamos a. Ok, ya parece que ya regresaste. Ahora sí, si nos repites esa última parte, porque sí, te nos quedaste congelado. Perdón, no me di cuenta acá. Sí, decía yo que, bueno, el análisis está basado en la estabilidad, ¿no? En la estabilidad de la inflación, del tipo de cambio, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, en déficit fiscales dentro del margen de lo razonable, y con eso, pues, simplemente se le pone una calificación de bien portado a este gobierno, ¿no? Digamos que lo podríamos considerar como un alumno destacado del MIT, de los Chicago Boys, ¿verdad? Que, bueno, tienen esta ruta trazada de la política económica de esta naturaleza. Oye, voy a decir, de verdad voy a decir una barbaridad, Hilario, de verdad, y yo creo que es bastante provocadora para los seguidores de Andrés Manuel y compañía. Estamos en el nivel económico-financiero casi a la par de Pinochet, que era el alumno destacado de los Chicago Boys.
Sí, sí, justamente estamos en ese nivel, digamos, ¿no? Estamos dentro de ese marco en el que se está cumpliendo, digamos, con esos principios y esos requisitos establecidos por la teoría económica monetarista, la teoría neoliberal llamada así. Puede ser que en algún momento de, el, de la historia de nuestro país, incluso en cualquier país, esto no sea, digamos, inadecuado, porque no podemos estar en desacuerdo con el hecho de que haya equilibrio presupuestal, que haya estabilidad, Claro, o sea, que haya claro. orden en la macroeconomía, pero no puede ser a costa de sacrificar la microeconomía y el bienestar, ¿no? Y lo estamos viendo con países como Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto dinero no le metió para compensar la caída en la producción y en el consumo derivado de la pandemia? ¿Cuánto incluso está pensando Joe Biden, una vez que entre como presidente, destinar para la recuperación económica? Y todo va a ser, bueno, pues con cargo a la deuda. Y no están preocupados por la calificación. Claro, son otro país y es un país muy poderoso, los que producen el dólar. Pero de todos modos, lo que quiero decir es que la visión que tenemos de política económica en México es muy ortodoxa, muy alineada a esta forma de pensamiento que dista de la visión heterodoxa que debería prevalecer en este momento, aplicando políticas contracíclicas, Claro. ahora sí que como dice el librito de Exacto. economía, ¿no? Híjole, pues te digo que eso no le iba a gustar mucho a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque se supone que este presidente es el paladín en la lucha en contra del neoliberalismo, pero ahí es cuando queda claro justamente lo que justifica un espacio, un programa como este, un diálogo como este contigo, Hilario, el desconocimiento en materia económica que a mucha gente le hace pensar que efectivamente López Obrador ha terminado con el neoliberalismo, pero que en los hechos está siendo más papista que el Papa. Lo cual, digo, como bien dices, no podemos estar en contra del equilibrio financiero, fiscal, el déficit, etcétera, etcétera. El asunto me parece que está en las prioridades presupuestales. Vemos la concentración, y me remito a tus datos, ¿no? La concentración presupuestal en los programas o en las áreas de inversión que solamente le interesan al presidente, más allá de las necesidades reales de la microeconomía mexicana. Sí, por supuesto. La política económica, la política fiscal, en general, la política macroeconómica, no es una política de un gobierno de izquierda, no es una política inspirada en un pensamiento marxista, no es ni siquiera en un pensamiento keynesiano, está inspirada en esta visión de mantengamos la casa en orden, la estabilidad, como lo hicieron los gobiernos neoliberales en los últimos 40 años, y tratemos de hacer lo que se pueda con los recursos que nos dé un programa austero, pues por definición, porque pues el país no da para más, no hay más recursos y con eso nos tenemos que mover. Esa es la razón, aplicar un programa de esta naturaleza es la razón por la cual México en los últimos 40 años ha tenido un pobrísimo crecimiento económico, ¿no? Y porque principalmente uno de los factores que movía el crecimiento económico, que era el gasto público en inversión, se redujo, se vino abajo y como lo vemos va a seguir abajo durante los próximos años. Entonces, los gobiernos neoliberales renunciaron a una política de gasto que bueno, probablemente en su momento, en los 80s, 90s, quizá el gobierno no tenía capacidad para llevar a cabo, pero después se siguió esa misma política, tratando de mantener permanentemente el equilibrio fiscal, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Keynes criticaba y decía, bueno, pues hay momentos, incluso otros
keynesianos como Ava Lerner, decían, hay que utilizar el presupuesto público para impulsar el crecimiento económico a una costa de que esto sea caer en déficit fiscales. Entonces, esta visión es así, es una visión que se encuadra dentro del pensamiento neoliberal, dentro de la llamada teoría monetarista. Ni más ni menos, el que lo dude, pues ahí están los libros de economía, los manuales de economía, hay que leerse los últimos aportes de los últimos 40, 50 años para ver que la política macroeconómica en México está apegada al librito de la política macroeconómica neoliberal. Híjole, bueno, pues así están las cosas en economía. Reiteramos, digo, no estamos reclamando el equilibrio, que creo que sí hay que sostenerlo, pero sí el tema creo que está centrado en, con lo poco que tenemos hemos renunciado a la inversión en la generación de riqueza, Hilario, ¿no? Y digo, un déficit bien manejado, bien invertido, en lugar de pensar en el trauma que nos llevó al caos, pues creo que si lo hacemos bien, podemos revertir poco a poco esta tendencia de crecimiento ultramarginal que hemos tenido y bueno, ya en este gobierno, el decrecimiento que estamos teniendo. Hilario, el tiempo ya se nos vino encima, pues como siempre, un placer platicar del hogar contigo. Palabras finales aquí para el espacio de agenda. Sí, por supuesto que, como siempre, invitar a quienes nos ven, nos escuchan, a la reflexión para ir más allá de la apariencia de los fenómenos y tratar de entender cuáles son los propósitos de las decisiones en materia de política económica que toman nuestros gobiernos, pues para ver en qué sentido están operando y qué podemos esperar de ellos y en todo caso, cuál debe de ser nuestra participación frente a un gobierno que actúa de determinada manera, mantenerse informado y mantenerse al tanto de lo que está sucediendo, porque un pueblo que no escucha, que no se informa, que no lee, que no está pendiente de lo que hace su gobierno, pues es un pueblo que está condenado a tener pues los gobiernos que se merece. Así es, mi estimado Hilario, como siempre, un gusto enorme platicar del hogar contigo. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos, gracias por darle seguimiento a ese espacio de agenda. Les recordamos que estamos transmitiendo de manera simultánea en Facebook y en YouTube y por ello les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Gracias por el crecimiento que hemos tenido, necesitamos seguir creciendo y todo lo podemos hacer con el apoyo de ustedes porque sabemos bien que las corretizas, los intentos de censura y los reportes a las cuentas de Facebook están a la orden del día. Claudia Guerrero es una de las damnificadas, lleva prácticamente una semana que le suspendieron su cuenta por los reportes que le han hecho desde gobierno federal, por cierto, y dicho sea de paso. Entonces, por eso necesitamos tener espacios alternos y por eso les invito, uno, a que nos comenten, nos den like, nos compartan y otro, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Agenda MX. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Tomás González Corro. Saludos.